Para desbloquear los cursos completos de HQ tenés que visitar la página de HQ Universitario. Acá vas a encontrar los cursos virtuales totalmente completos, elegís tu universidad, tu facultad y la materia que vos necesites. O también una biblioteca totalmente gratuita para poder acceder a todos los contenidos teóricos y prácticos y también, por supuesto, cursos presenciales en diferentes modalidades. El link de la página te lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte a HQ, el canal de YouTube más completo para ciencias químicas. Ahora sí empezamos con la clase. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de Química Inorgánica para HIQ Universitario. Hoy vamos a ver la serie 4 de la guía, denominada Enlace Químico en fase condensada. Vamos a arrancar, como siempre, por el principio, y el ejercicio 1 dice así. Clasifique las siguientes sustancias de acuerdo con el tipo de enlace presente en el estado sólido. Y nos dan aquí una serie de sustancias. Y luego dice, señale aquellas que presentan enlace por puente hidrógeno. Bueno, vamos una por una. Argón, ¿sí? Si vamos a la tabla periódica, es un gas noble, ¿sí? Quiere decir que está en el último grupo de la tabla periódica. Aquí, ¿bien? Donde van los gases nobles, los gases inertes, que sabemos que no establecen ningún tipo de interacción, son lo más parecido a un gas ideal, ¿sí? Entonces, las estructuras sólidas que forman son sólidos moleculares. Y los sólidos moleculares son conocidos por tener muy bajos puntos de fusión, ¿bien? El tipo de enlace que tiene no es exactamente un enlace, son solamente interacciones de Van der Waals o de dispersión. Fuerzas de dispersión. Podríamos poner una tablita, ¿por qué no? Ya que vamos a hacer todo esto. Vamos por la sustancia y acá vamos a dejar espacio para las, las descripciones de lo que queramos poner. Y una última por si queremos decir puente H, sí o no. Bien, entonces sustancia, tipo de sólido y tipo de enlace. O interacción. Y acá, puente H, sí o no. Muy bien. Y entonces vamos a ir bien. Dijimos, argón era molecular. Y acá, Van der Waals. ¿Sí? O dispersión. Luego, oxígeno 2. Oxígeno 2 también es una molécula y lo que forma es nada más que un sólido molecular. El tipo de interacción que tiene también es la misma, de Van der Waals. La vamos a simplificar como BDW. Plomo es un metal, ¿sí? Entonces, el tipo de sólido que vamos a poner acá, metálico. Y el tipo de enlace o interacción va a ser metálico. ¿Bien? Luego vamos a ver todas las eh, particularidades, ¿sí? Del enlace metálico si quieren, pero por lo menos es un enlace metálico y es un sólido metálico. Eh, bien, nos queda dióxido de silicio, carbono diamante, agua, como los siguientes en línea.
Se me había olvidado. Ajá. Dióxido de silicio. El dióxido de silicio es un sólido covalente. Bien. Y el tipo de enlace que se establece entre las unidades de dióxido de silicio es covalente. Luego, el carbono diamante también es un sólido covalente. Y los enlaces que forman entre unidades de carbono son covalentes. Y luego tenemos agua. El agua es una moleculita y lo que forma es un sólido molecular. ¿Qué tipo de interacciones tiene? Bueno, tiene interacciones de Van der Waals, tiene interacciones de tipo dipolo-dipolo y tiene puente hidrógeno. ¿Sí? Todos los otros no lo tienen. Luego nos queda cloruro de sodio, metano, benceno. Sí, se me olvidó. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Esto es la sal, ¿sí? Nosotros sabemos que las unidades son iones y es un sólido iónico. Y las interacciones aquí son culómbicas, culómbicas o electrostáticas. Bien. Eh, Vamos a dejar lugar. Después del cloruro de sodio venía metano y benceno. El CH4 es una moleculita, entonces forma sólidos moleculares. Y las interacciones son de tipo, principalmente son de tipo de Van der Waals. El benceno también es una molécula y forma un sólido molecular, pero tiene dos tipos de interacciones. Por un lado, interacciones de Van der Waals y por otro lado, interacciones denominadas p-stacking o apilamiento pi-pi, es otra forma de llamarlo. ¿Sí? Que lo que es que si tenemos dos moléculas de benceno en un plano y en otro plano encima, las nubes del anhilo pi de un benceno interaccionan con las nubes del anhilo pi del otro benceno y esta genera una cierta interacción favorable, ¿sí? Que es como si fuera un Van der Waals con esteroides, si quieren pensarlo así. ¿Bien? Bueno, demasiado hemos ya dibujado aquí. ¿Qué nos queda? Ah, por último, fluoruro de hidrógeno. ¿Nos queda eso en la hoja? Sí, justo. Fluoruro de hidrógeno. Esto es una molécula, entonces forma un sólido molecular. El tipo de interacciones que tienen son de Van der Waals, todas las, pero muy poquito, ¿sí? Porque es una molécula chiquitita. De tipo dipolo-dipolo, son las más interesantes. Y tiene puente de hidrógeno. Y lo marcamos como puente de H. Bien. Eh, ¿Por qué el fluoruro de hidrógeno y el agua pueden establecer puente de hidrógeno? ¿Y qué es el puente de hidrógeno? El puente de hidrógeno no es nada más ni nada menos que un agua ahí, otra agua aquí,
y una interacción electrostática especial entre la nube con densidad de carga positiva del hidrógeno, porque su enlace está muy polarizado respecto al oxígeno, porque el oxígeno es muy electronegativo y el hidrógeno es muy poco electronegativo. Entonces acá hay poca densidad electrónica, hay densidad de carga positiva en esta región. Y acá en esta región hay densidad de carga negativa, porque esto es un parcito de electrones libres del hidrógeno. Bien, bueno, se establece esta interacción electrostática entre estos dos frentes, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como puente de hidrógeno. Para que se pueda dar ese puente de hidrógeno se necesita que haya una molécula, que haya, perdón, un enlace de hidrógeno con otro átomo muy electronegativo, que los que funcionan en la práctica son nitrógeno, oxígeno y flúor, principalmente son esos tres, nada más, y, eh, y una molécula que cuente con un par de electrones disponibles para establecer la interacción con ese hidrógeno que tiene carga positiva, ¿sí? Bien, estos son los requisitos para el punto de hidrógeno, y los únicos que los cumplen son el fluoruro de hidrógeno, que tiene un hidrógeno enlazado a un flúor, y el agua, como vimos ahí abajo. El resto de los demás casos ni siquiera tienen hidrógeno para establecer punto de hidrógeno, salvo por el caso de estos dos, pero carbono no es electronegativo o no en cantidad suficiente para este tipo de interacción. El ejercicio 2 dice así: indique en cada uno de los siguientes pares de sólidos qué elemento compuesto tendrá la mayor energía de cohesión, entendiéndose por esta a el delta H de cohesión de la reacción de conversión a temperatura constante de un cristal en sus unidades estructurales, sean estas moléculas, átomos o iones, en la fase gaseosa. ¿Sí? O sea, pasar del sólido al gas, manteniendo la identidad química intacta, ¿sí? O lo más intacta posible. Eh, bueno, vamos a hacerlo. Es un buen momento para entender los vericuetos y los porqueses de los distintos tipos de interacciones. Por el caso A, estamos en verde. Perdón. Tenemos que trabajar con bromo 2 versus yodo 2. En ambos casos, el tipo de interacción que tenemos es de Van der Waals. ¿Por qué? Son moléculas apolares, ¿sí? Es decir, que no tienen momento dipolar porque son igual de electronegativas, porque son homonucleares, y entonces la densidad de carga está distribuida de manera uniforme. Y entonces la única forma de establecer una interacción intermolecular es a través de los llamados dipolos inducidos, cuando por cuestiones circunstanciales y probabilísticas se acumula una cierta cantidad de carga en alguna región del espacio por un instante, ¿sí? Supongamos que esta es una molécula y esta es otra molécula. Por un instante, dos electrones, o se juntó un poquito de densidad electrónica acá, por las mismas fluctuaciones de la molécula, por las vibraciones, por lo que sea, y esa pequeña densidad de carga acá estaba acompañada de una depresión de carga acá. ¿Sí? Y esto generó un mini dipolo que va a inducir acá, que como acá hay mucha carga positiva, acá la carga positiva se va a ir y se va en realidad a acumular carga negativa. Perdón, en realidad acá se acumuló electrones, entonces se acumuló carga negativa. Entonces esto va a favorecer la formación de un pequeño lugar de carga positiva, porque va a repeler la carga negativa hacia el otro lado. Entonces acá se forma un segundo dipolo. Bien, y entre estos dos dipolos se establece una interacción coulombica, ¿sí? Como la que conocemos de física, y es lo que forma estos momentos dipolares. Ahora, la fuerza de estas interacciones que se llaman de dispersión, dipolo inducido, o directamente Van der Waals, es un nombre en holandés o neerlandés, no sé cuál es la forma oficial de decirlo. eh, ¿De qué dependen? Aumentan, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Van der Waals es proporcional a tamaño
de la nube electrónica y su polarizabilidad, ¿sí? Y si bien estas dos propiedades están relacionadas entre sí, el tamaño de la nube con su polarizabilidad, vamos a jugarlas de dos maneras distintas. Supongamos que tenemos dos nubes grandes, ¿sí? Igual de grandes. Entonces, la que sea más polarizable es la que va a generar más interacciones de Van der Waals y es la que va a ganar. Por ejemplo, comparando rápido, un bromo con un yodo. Son las dos nubes bien grandes, pero el yodo es todavía más polarizable, entonces gana ese. Ahora, comparando cosas que son más o menos igual de polarizables, por ejemplo, entre no sé, una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y una cadena de 10 carbonos, esta nube es más grande, ¿sí? O quizás un poquito más ramificada. Esta nube es más grande, más voluminosa, y entonces esta va a tender a ganar en interacciones de Van der Waals respecto de esta. ¿Sí? Bueno, entonces ahí hemos hablado de las interacciones de Van der Waals. Vamos ahora a el B. En el caso B tenemos amoníaco versus fosfina, creo que es, ¿no? Voy a volver a leer porque mi memoria no está en su mejor momento. Bien, fosfina. Son moléculas análogas, ¿sí? Si se fijan en la tabla periódica, está el nitrógeno y abajo está el fósforo, ¿ok? Están acá, muy cómodos en los no metales. Bien, y ambos tienen básicamente la misma configuración electrónica y completan su octeto enlazándose a tres átomos de hidrógeno. Perfecto, y forman estas moléculas eh, que tienen geometría tetraédrica, ¿sí? Para completar el octeto, si lo quieren pensar así, H, H y un par de electrones libres. Eso va a ser entonces eventualmente, ahí me queda más bonito, un tetraedro, y lo mismo va a pasar por el caso del fósforo. Casi seguro, si es que no adopta otra geometría. Pero casi seguro que sí. Pero, ¿qué es lo importante y fundamental acá? Bueno, primero, que el nitrógeno es más electronegativo que los hidrógenos. Lo mismo ocurre con el caso del fósforo. Y entonces, estos enlaces están polarizados, ¿sí? Y tienen una direccionalidad muy clara, ¿sí? Si hacemos la suma vectorial de los tres vectorcitos, nos va a quedar una resultante que se anulan las componentes horizontales y nos queda un momento neto o resultante de esta magnitud, apuntando desde el plano de los hidrógenos hacia donde está la densidad electrónica acá del par de electrones libres. ¿Bien? Denme un segundito. Bien, continuando. Entonces, esta molécula tiene un momento dipolar marcado. Lo mismo ocurre en el caso del fósforo, ¿sí? Vamos a tener estos momentitos dipolares desde los hidrógenos hacia el fósforo. Me falta un hidrógeno, veo ahora. Y la suma neta me va a quedar también un momento dipolar resultante. Pero, como el nitrógeno es más electronegativo que el fósforo, la magnitud de estos momentitos dipolares es mayor que la magnitud de los momentitos dipolares de los enlaces de la fosfina. Y entonces resulta que el momento dipolar rosa es más grande que el momento dipolar celeste, que es el neto de la fosfina. ¿Bien? Entonces, ya de por sí podemos esperar que este tenga más interacciones que esta. ¿Por qué? Porque las interacciones dipolo-dipolo, que son las que tienen acá, que es básicamente positivo-negativo, va a interaccionar con otra molécula, que acá sea negativo-positivo, y acá con una que sea negativo-positivo, por ejemplo. Y entonces este de acá va a ser positivo-negativo, ¿ven? Y entonces acá vamos teniendo interacciones favorables que se van acercando y interacciones desfavorables que están un poquito más alejadas. ¿Bien?
Y se van armando así, más o menos, como para que se van dando cuenta. Y es proporcional, ¿sí? Las interacciones de tipo dipolo, son proporcionales a el momento dipolar de esos dipolos, ¿sí? Básicamente, cuanto mayor es el momento dipolar, quiere decir que más localizadas están las cargas, son más parecidas a cargas puntuales, y entonces más fuerte la interacción electrostática. Y además, hay un fenómeno adicional, y es que, si miran la molécula de amoníaco, y miran otra molécula de amoníaco, van a poder ver que, primero, cada molécula de amoníaco tiene un par de electrones libres disponibles para interaccionar. Y por otro lado, que el enlace nitrógeno-hidrógeno está suficientemente polarizado, igual que en el caso del agua, para que este hidrógeno sienta una densidad de carga positiva suficiente para querer establecer una interacción con el par de electrones libres del otro nitrógeno, ¿sí? Y esto de nuevo es un puente hidrógeno. ¿Bien? De nuevo, solamente se puede hacer puente hidrógeno con enlaces OH, flúor H y NH. Bien. ¿Cuál es la fuerza de estos puentes de hidrógeno? Bueno, cuanto más electronegativo sea el otro átomo, más fuerte va a ser ese puente de hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Óxido de azufre y óxido de silicio. Si se fijan en la tabla, está el carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre y el silicio. Bien. El silicio forma sólidos moleculares. El dióxido de silicio es un sólido, perdón, dije moleculares, quise decir covalentes, forma sólidos covalentes. Forma una red de enlaces covalentes. ¿Sí? No sé cómo es la estructura, no les voy a mentir, pero sí sé que forma una estructura de sólidos covalentes, ¿sí? Donde es una red infinita arreglada de silicios y oxígenos, pero con los enlaces bien localizados, ¿sí? Bien marcados. Mientras que el dióxido de azufre es una molécula. No sé si esa es la fórmula o es lineal, la verdad, tampoco lo sé. Pero bueno, es una molécula. Entonces forma sólidos moleculares. Entonces, las interacciones que tiene el sólido covalente son directamente enlaces covalentes. Y esta tendrá, dependiendo de si sea plana o sea angular, será fuerzas de Van der Waals y tendrá o no interacciones de dipolo-dipolo. Insisto, no sé si el dióxido de azufre es lineal o no, para saber si va a tener o no momento dipolar. Recuerden que si fuera lineal no tendría momento dipolar porque tendría un vectorcito así, otro vectorcito así, y cuando los quieran sumar les va a dar cero, porque tienen direcciones opuestas. Luego, caso D, KFIMG. Cloruro de potasio versus óxido de magnesio. Bueno, en ambos casos estamos hablando de compuestos iónicos. ¿Sí? Nosotros sabemos que cuando juntamos cosas de los grupos 1 y 2, vamos en la tabla, pero cierto que la estoy dibujando en cada caso. Cuando juntamos cosas de los grupos 1 y 2 con cosas de los grupos 6 y 7, ¿sí? Que son muy electronegativos y estos son muy poco electronegativos, el delta de electronegatividad es muy grande y entonces las cargas se separan y se forman
compuestos iónicos. ¿Bien? Yo creo que lo vimos incluso en la primera clase o antes. Bien. ¿Y cómo funcionan estas interacciones en los compuestos iónicos? Bueno, tenemos una carga positiva, tenemos una carga negativa, ¿sí? Y la interacción coulombica está dada por una fórmula que no hace falta que sepan toda la fórmula, pero depende de las siguientes cosas. La carga de los iones y la distancia. Creo que la distancia al cuadrado. No me acuerdo si la distancia o la distancia al cuadrado, pero bueno, vamos a suponer que es la distancia al cuadrado. Bien, entonces depende de estas cosas. Entonces, si tenemos cargas puntuales más grandes, la interacción va a ser más grande. Y si tenemos tamaños más grandes, la interacción va a ser menos grande. ¿Ok? Eh, y para que se den una idea, del potasio al magnesio están uno al lado del otro en la tabla periódica. Entonces, el magnesio es más grande que el potasio, pero un poquitito. Es una cosa marginal. No debe ser ni un 10% más grande. El oxígeno está a la izquierda del flúor. Ah, perdón, el potasio es más grande que el magnesio, al revés, porque el tamaño en la tabla periódica sigue estas tendencias. ¿Sí? Entonces, oxígeno es más grande que flúor, un poquito también, y potasio es más grande que magnesio. Así que podemos decir que la distancia entre los iones debería ser muy parecida, ¿sí? Parecida. Justo en estos dos ejemplos. Pero la carga, fíjense que potasio es más 1 y flúor es menos 1, y magnesio es más 2 y oxígeno es menos 2. La carga se duplica. Y en realidad es 1 por 1 versus 2 por 2. Entonces se cuadriplica el término de la carga. Entonces yo esperaría que las interacciones más fuertes estén en el óxido de magnesio, ¿sí? Y que sea el ganador, principalmente por la cuestión de las cargas. Y creo que nos queda un bonito más. Carbono grafito y carbono diamante. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el caso del carbono diamante, tenemos que la red que se forma es la pelotita y un tetraedro con otros carbonos. Bien. Y ahora estos cuatro también los tiene este, y 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 se va formando una red tridimensional donde cada carbono tiene cuatro enlaces covalentes, ¿sí? Con otros carbonos. Esto sería diamante. ¿Cómo es que lo viene diamante? Y acá, carbono, grafeno, lo vamos a mover un poquito más para acá. El grafeno es un carbono unido a otros tres carbonos. Lo voy a poner en el plano y luego van a ver. Está un átomo de carbono unido a otros tres átomos de carbono. Y este carbono está unido a otros tres átomos de carbono. Y este carbono está unido a otros tres átomos de carbono. Y este carbono está unido a otros tres átomos de carbono. Y este carbono está unido a tres átomos de carbono. ¿Sí? Y así. Y fíjense que lo que se va formando es este patrón hexagonal, donde todos los carbonos tienen sp2, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, este está así, y este está así, y este está así, pero si da avanzado suficiente en inorgánica, van a ver que si tiene este sistema pi conjugado, cíclico, rápidamente podemos empezar a pensar en términos de aromaticidad, pero van a tener un anillo acá, y un anillo acá, y un anillo acá, y en realidad lo que ocurre es que la nube pi del grafeno está completamente deslocalizada sobre todo el plano, ¿sí? Ustedes verían una lámina de los grafenos, ¿sí? Donde están acá los atómitos de carbono,
y todo acá arriba, una nube pi extendida gigante. Y esa nube pi extendida gigante va a interaccionar con otra lámina de grafeno, que tiene su propia otra nube pi extendida gigante, y entonces hacen un caso extremo de interacciones de tipo pi stacking, donde las nubes pi interaccionan entre sí y favorecen que se acerquen. Ahora presten atención. La distancia acá, carbono-carbono de grafeno, creo que es algo así como 1,4. ¿Sí? La distancia carbono-carbono en el carbono diamante, creo que es 1,5 o 1,6. No me la acuerdo bien. Pero, entonces dirían, bueno, el enlace carbono-carbono es más fuerte acá porque es más chiquito, puede ser, pero acá el enlace entre, digamos, la distancia entre las placas de grafeno es algo así como de 4 angstrom, ¿sí? O 3,5, una cosa así. Entonces, esto es una interacción muy débil comparada con estas otras interacciones covalentes. Y acá tenemos 3 interacciones covalentes fuertes y una débil, muy débil, y acá tenemos 4 interacciones fuertes. Entonces, esto es más fuerte que esto, y por eso es que el carbono diamante es el material más duro que conocemos, básicamente, y el grafito es el que está en la punta de los lápices. Bueno, hemos entonces hablado de grandes variaciones posibles en los compuestos y las interacciones que tienen. Vamos a pasar a otro ejercicio. Por salir este ejercicio, pero opté por dejarlo porque me pareció interesante lo siguiente. La serie 1 que nos quieren hacer estudiar o pensar o razonar es todo el segundo periodo, ¿sí?, de la tabla periódica, y la serie 2 es todo, bueno, no todo, el grupo 4 de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, me parece interesante ver cómo van variando los tipos de sólidos que encontramos a lo largo de la tabla periódica. ¿Bien? Nos pide que para estos conjuntos, que ya hemos definido como serie 1 y serie 2, clasifiquemos los sólidos de acuerdo al tipo de interacciones existentes entre sus unidades estructurales. Bueno, ¿qué es lo que sabemos nosotros de la tabla periódica? Que a la derecha de todo están los gases nobles. A la izquierda de todo están los metales alcalinos y los alcalinos térreos. Acá están los metales de transición y por acá está la escalera de los semimetales que divide los metales de los no metales. Perfecto. Más o menos con eso tenemos a ojo todo lo que necesitamos para resolverlo. Entonces, de acuerdo a la tabla periódica, el litio y el berilio son metales y no hay tutía. Después viene el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor y el neón. Entre estos sabemos que el neón es un gas inerte. Entonces, chau, es un gas noble. Enlace metálico, sólido molecular. Boro, boro no me acuerdo si es técnicamente un semimetal o directamente un no metal. Yo creo que lo voy a tratar como un no metal al boro, porque abajo del boro está el germanio, que creo que está abajo del boro está el germanio, que ese sí es un semimetal. Y abajo del carbono sí está el silicio, que ese es un no metal. Así que sí, voy a tratar el boro como un no metal. Estos dos van a formar enlaces de tipo covalente. El boro creo que forma sólidos covalentes amorfos, mientras que el carbono forma el diamante altamente estructurado. Y luego tenemos nitrógeno, oxígeno y flúor, que como ven acá, están puestos y escritos como fórmulas moleculares. Y eso es porque son gases y entonces forman sólidos moleculares. Y luego el neón, como dijimos, que era un gas inerte. Listo, entonces ahí los clasificamos a sus sólidos. Metálicos, covalentes, moleculares. Vamos a la serie 2, ¿sí? Pasamos por el carbono, que, dije mal, el germanio está bajo el silicio. Bueno, no me acuerdo cuál está bajo el boro, pero creo que el que está bajo el boro es un metal. Tenemos carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. ¿Sí? Estamos acá, atravesando la escalera semimetálica. Empezamos por el carbono, que es un no metal, y terminamos con el plomo, que es un metal, hecho y derecho. En el medio tenemos silicio, que sigue siendo un no metal, germanio y estaño, que son semimetales. ¿Sí?
Y entonces, a la hora de pensar qué tipo de enlaces van a tener, qué tipo de sólidos van a formar, yo puedo afirmar que carbono y silicio forman sólidos covalentes, sin ningún lugar a duda. Plomo forma enlaces metálicos, sin lugar a duda. Germanio y estaño no lo tengo tan claro, pero me animo a decir que estaño se parece más a un sólido metálico que a un covalente, y del germanio, honestamente, no lo sé. Pero el punto B dice, indique qué propiedades macroscópicas le permitirían comprobar la clasificación que realizó. Bien, y yo, si tuviera que optar por algo, diría, lo que distingue principalmente a los metales de los covalentes es conductividad térmica, conductividad eléctrica, brillo, ductilidad, bien, principalmente, o maleabilidad. Sí, ductilidad o maleabilidad. Estas son propiedades que suelen tener los metales y que no suelen tener los sólidos covalentes. El carbono tiene buena conductividad térmica, eléctrica, cuando es grafeno, cuando es diamante no lo sé. El silicio es un semiconductor, ¿sí? Así que no es tan bueno. El plomo y el estaño son conductores. El germanio también es considerado un semiconductor en la industria de los semiconductores para los chips, para las compus y todo eso. Y de eso es mucho, silicio y germanio. Brillo. Yo sé que el germanio creo que brilla. Así que eso daría indicios de que es más metálico que no metálico. La ductilidad y la maleabilidad. Tanto el silicio como el germanio son muy maleables. Depende de la forma en la que estén, ¿no? El carbono no. El carbono no es nada maleable. Por- bueno, me animo a decir que el germanio es más parecido a un enlace metálico que uno covalente, pero tendríamos que ver todas estas cosas para ver de qué lado está. Si es más quebradizo, si es más maleable, si es más conductor o menos conductor, bajo qué condiciones. Y ahora diría que hagamos en tándem este otro ejercicio que plantea más o menos trabajar con los mismos conceptos sobre otras sustancias, con datos empíricos que podemos usar para guiar nuestro razonamiento. Nos dice, la siguiente tabla presenta algunas propiedades de distintos sólidos cristalinos. Entalpía de cohesión, que ya hemos dicho que es la energía necesaria para pasar de la fase cristalina a la fase gaseosa, manteniendo lo más posible la identidad química de la sustancia. Entalpía de fusión, que es la para pasar de estado sólido a estado líquido. Temperatura de fusión y conductividad eléctrica en estado sólido. Bien, y nos pide, en base a esos datos, que tratemos de identificar las unidades estructurales de cada sólido y que los clasifiquemos según el tipo de interacciones existentes entre sus unidades estructurales. Bueno, rápidamente. Cuando veamos puntos de fusión muy altos, estamos en presencia de un sólido iónico, un sólido covalente o un sólido metálico. Cuando veamos puntos de fusión muy bajos, estamos en presencia de un sólido molecular. Para cosas intermedias, pueden ser algunos sólidos moleculares, pueden ser algunos sólidos metálicos y pueden ser algunos sólidos covalentes, ¿sí? Como para que tengan un ojo. Si llamamos intermedias, no sé, entre 0 y 100, más o menos, ¿sí? Ahí estamos en el intermedio. Cuando digo altas, estamos hablando de cosas como esta, 2000. Cuando digo bajas, estoy hablando de cosas como esta, muy negativos. ¿Bien? Entonces, ya abajo podemos adivinar un poco de qué va a ir cada cosa. Y después lo otro que podemos ver, importante, es la conductividad. Si vemos que tiene buena conductividad, entonces podemos estar pensando en un metal. Si es aislante, entonces vamos a estar pensando en algo que no sea un metal. Si es aislante, pero conduce cuando está líquido, si es aislante cuando es sólido, pero conduce cuando está líquido, entonces es un compuesto iónico. Esto es un signo característico de un compuesto iónico. Y esto de aquí es una conductividad muy baja, típica de un semiconductor, ¿sí?
como sabemos que el silicio es un semiconductor. Luego veremos teoría de bandas en otro momento, para ver por qué existen los conductores y los semiconductores. Este creo que no es el momento. Y lo otro que nos puede ayudar a pensar las cosas es el delta H de fusión. El delta H de fusión y el delta H de cohesión, los dos en tándem, lo que nos dicen es qué tipo de interacciones hay, ¿sí? Interacciones muy débiles o interacciones muy fuertes. ¿Cuáles son las más fuertes que conocemos? Principalmente las iónicas. ¿Cuáles son las más débiles que conocemos? Las de sólidos moleculares, tipo de Van der Waals. ¿Bien? Bueno, habiendo hecho todo el razonamiento de manera general para resolver cualquier ejercicio, vamos ahora a resolver este puntual y particular. Óxido de calcio es un sólido iónico, ¿sí? Las unidades estructurales son calcio 2 más y oxígeno 2 menos. Estas son las unidades estructurales. Ahora vamos a poner acá al costadito, de hecho. Aluminio es aluminio, es un enlace metálico, es un técnicamente un semimetal, pero vamos a hacer cuenta que es un metal, ¿sí? Y forma un enlace metálico. Dióxido de carbono, la unidad estructural es dióxido de carbono, no hay vuelta de ahí, es una molécula, y entonces es un sólido molecular. Silicio es el silicio, forma interacciones covalentes, forma redes covalentes, y argón es argón, también es el átomo de argón, y es un gas noble, ¿sí? Esa es su estructura, su unidad estructural. Y luego los sólidos van a ser iónico, ¿bien? Iónico, miren, delta H de cohesión muy grande, delta H de fusión grande, temperatura de fusión muy alta, es aislante y conduce cuando la temperatura es mayor a la temperatura de fusión, o sea, cuando está líquido. Iónico por donde lo veamos. Aluminio, delta H de cohesión importante, pero no exagerado, delta H de fusión intermedio, temperatura de fusión alta, pero no demasiado, y tiene conductividad eléctrica. Todo indica que es un metal. Dióxido de carbono, delta H de cohesión bajo, delta H de fusión intermedio, temperatura de fusión baja y aislante. Todos estos son signos de un sólido molecular. Silicio, delta H de cohesión importante, delta H de fusión importante, temperatura de fusión alta y muy poca conductividad. Todos estos son signos de un sólido covalente. Y argón, tenemos delta H de cohesión bajísimo, delta H de fusión minúsculo, temperatura de fusión bajísima y aislante. Todo apunta a un sólido molecular. ¿Bien? Resuelto. El ejercicio 5 dice así. La siguiente tabla contiene datos correspondientes a halógenos y a algunos de sus compuestos. Bien, y tenemos acá flúor, cloro, bromo, tres halógenos, fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno y bromuro de hidrógeno, halogénuros de hidrógeno, y luego fluoruro de litio, cloruro de litio y bromuro de litio, halogénuros de litio. Bien, como siempre está bueno tener presente más o menos la tabla periódica. Acá está el hidrógeno, acá está el litio, y acá están flúor, cloro y bromo, ¿sí? Como para que tengan una idea de dónde estamos. Grupo 1 y grupo 7. Baja electronegatividad, mucha electronegatividad. Bien. Indique qué tipo de sólidos forman los halógenos y justifique la tendencia observada en los valores de temperatura de ebullición. Bien. Los halógenos, su unidad estructural, son gases, ¿sí? Son gases diatómicos heteronucleares. Flúor 2, cloro 2, bromo 2. ¿Cómo sé esto? Bueno, porque tienen delta de electronegatividad igual a 0 y tienen alta electronegatividad en todos los casos, ¿sí? Y esto me da la tendencia a formar cosas covalentes. Pero no tienen la configuración electrónica apropiada para formar redes, ¿sí? Solamente pueden formar, porque les falta un electrón a cada uno para formar el octeto, y entonces solamente pueden formar pares, ¿sí? Pensando en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y otro X, con 7 electrones en su capa externa, lo único que les queda es formar ese enlace. ¿Bien? No pueden armar redes como si el carbono o el silicio, o el boro.
Bueno, entonces, ya hemos justificado cuál es la unidad estructural, por qué, ahora veamos su tendencia de temperatura de ebullición. Nos dice que para el flúor es menos 188, para el cloro menos 134 y para el bromo 59. Si queremos pensarla en términos de Kelvin, esta sería algo así como menos 90, este es como menos, perdón, menos 100, no, no, disculpa, menos 90, ¿creen? No, menos 200, menos 190, este es más bien algo así como menos 140 y este es algo así como, perdón, ahí está, ahí estoy diciendo mal la cosa. En términos de temperaturas en Kelvin, este es algo así como 90, este es algo así como 140 y este es algo así como 300 y algo. Bien, entonces menor, intermedia y mucho mayor. ¿A qué se debe la tendencia observada? Bueno, estas moléculas, las únicas interacciones que tienen entre sí para dar lugar a fuerzas de cohesión que puedan elevar el punto de ebullición, son solo las fuerzas de dispersión. Y las fuerzas de dispersión dependen del tamaño y de la polarizabilidad de la nube electrónica. Y como sabemos, el flúor es un átomo muy pequeño, con una nube muy concentrada por su altísima electronegatividad. El cloro es más grande que el flúor, solo por estar un nivel abajo, y al ser menos electronegativo, su nube electrónica está un poco más suelta. Y el bromo es más grande que el cloro por estar un nivel más abajo, simplemente le da más electrones, y además es menos electronegativo, lo que hace que su nube de electrones esté todavía más suelta. Y entonces, el bromo es mucho más polarizable que el cloro y el cloro es mucho más polarizable que el flúor y de esa manera tiene mayores interacciones de Van der Waals bromo que cloro que flúor y entonces a medida que aumenta la polarizabilidad vemos un aumento de la temperatura de ebullición. ¿Ok? Listo. Esa es la justificación. ¿Sí? Vamos a poner temperatura de ebullición proporcional a eh, polarizabilidad de los electrones. Bien, y en ese caso tenemos que flúor, cloro, bro. Luego nos dice, los siguientes valores de temperatura, menos 85, menos 66 y 195, corresponden a los puntos de ebullición de los halogenuros de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno y bromuro de hidrógeno. ¿Bien? Complete la tabla ordenándolos adecuadamente. Justifique el orden seleccionado e indique el tipo de sodio que forman. Bueno, cloruro de hidrógeno es una molécula, HF, bien, HF, HCl y H. En todos los casos son moléculas y lo que forman son sólidos moleculares. Así que vamos a ponerlo así nomás. Igual que en el caso de acá arriba, son todas sólidos moleculares. Ahora, veamos qué onda con las temperaturas de ebullición. En el caso anterior dijimos, cuanto más polarizable la nube, más alta la temperatura de ebullición. Y uno podría pensar, ok, podemos pensar más o menos en el mismo caso, pero tenemos que sumarle dos contribuciones. Primero, que estas son todas moléculas polares, ¿sí? Son polares. Entonces, vamos a tener la formación de dipolos. Entonces, los dipolos esperamos que sean, esperamos que tengan interacciones más fuertes que las de Van der Waals, ¿sí? Dipolo más fuerte que Van der Waals. Pero, ¿sí? Entonces esperaremos que estén todas abajo de las de los gases comunes. Y bueno, más o menos, pongamos que podemos decir que puede ser, quizás. Eh, Esperamos que cuanto en los momentos dipolares es más fuerte para el flúor que para el cloro, y el cloro y el bromo tienen más o menos el mismo momento dipolar, ¿sí? Eso podemos decir. Sabemos que dipolo, dipolo, dipolo,
la fuerza de estas interacciones es proporcional al momento dipolar de la molécula, y lo que yo les puedo decir es que el momento dipolar de flúor es mayor que el momento dipolar, perdón, de HF es mayor que el momento dipolar de HCl, y este es parecido al momento dipolar de bromuro de hidrógeno. Porque si bien el cloro es más electronegativo que el bromo es más grande que el cloro, y el momento dipolar depende tanto de las caras como de la distancia, y quedan valores parecidos. Entonces, ¿sí? Podríamos decir rápidamente, y solo siguiendo esta línea, que aquellos dos que son más cercanos probablemente sean de cloro y de bromo, y el que está más distinto probablemente sea de flúor, ¿sí? Pensando en esto. Y ahora les voy a terminar de justificar cuál es el orden. Entre 85 y 66, ¿cuál le damos a cuál? Bueno, si los momentos dipolares son más o menos iguales, vamos a desempatar por interacciones de tipo Van der Waals, ¿sí? Si bien lo más importante están parecidos, tenemos unas diferencias marginales que podemos explicar con Van der Waals. El bromo es mucho más polarizable que el cloro, entonces la temperatura de ebullición del bromo, vamos a ponerlo así, bromo es más polarizable que cloro, entonces temperatura de ebullición de bromo mayor a temperatura de ebullición de cloro. Perfecto. Entonces, si tengo que elegir, le doy el menos 66 al bromo y el menos 85 al cloro. Y ese 19,5 se lo asignaría al fluoruro de hidrógeno. Y ustedes me dirán, ¿tanta diferencia va a ser que tenga un poquito más de momento dipolar? Bueno, no. La diferencia no es solo el momento dipolar, sino que acuérdense que si yo tengo un hidrógeno y tengo un átomo muy electronegativo, y los únicos que entran en ese club selecto son flúor, oxígeno y nitrógeno, voy a formar puentes H, ¿sí? Entre flúor, entre un flúor y el hidrógeno de otro flúor, ¿sí? Y estos puentes H son los puentes de hidrógeno más fuertes que hay, porque el flúor es el átomo más electronegativo que hay. Y entonces, la presencia de los puentes de hidrógeno, que son interacciones fuertes, electrostáticas, mucho más fuertes que los dipolo-dipolo, es lo que justifica que el punto de temperatura de ebullición sea mucho más alto para el fluoruro de hidrógeno que para los otros dos fluoruros de halógeno. Sí, perdón, halogenuros de hidrógeno. Bien, entonces, puente H mucho más fuerte que dipolo-dipolo, y entonces temperatura de ebullición de HF mucho mayor a la temperatura de ebullición de bromo, por ejemplo, o cloro. Bien, y entonces de esta manera tenemos puestos aquí estos valores, que los vamos a reincorporar. 19,5, 85 y menos 66. Bueno. Y ahora vamos a el inciso C, que dice así. Los siguientes valores corresponden a las temperaturas de fusión de los halogenuros de litio. Complete la tabla ordenándolos adecuadamente. Justifique el orden seleccionado, indique el tipo de sólido que forman. Bueno, de nuevo, estamos mezclando grupo 1 con grupo 7, ¿sí? Y el litio es un muy buen catión y el flúor un muy buen anión. Entonces lo que se forman son sólidos iónicos, ¿sí? ¿Cómo sabemos que son sólidos iónicos y no covalentes? Bueno, porque miren los puntos de fusión que tenían los otros, que eran sólidos covalentes, todos negativos, y estos tienen puntos de fusión todos arriba de 500 Celsius, muy positivos. Entonces pasamos de cosas débiles como los covalentes a cosas fuertes como los iónicos. ¿Y cómo sé que es iónico y no covalente? Bueno, porque la diferencia de electronegatividad es muy grande, y entonces se va a favorecer un compuesto iónico por sobre un compuesto covalente.
¿sí? Siempre tenemos que estar pensando todo el tiempo en estas cosas de fondo mientras vamos resolviendo estos ejercicios. Y entonces, ahora la pregunta es la diferencia entre 550, 600 y 850, ¿a qué la vamos a atribuir? Bueno, de nuevo, nosotros sabemos que la interacción coulombica entre cargas puntuales positivas y negativas es proporcional a la carga positiva por la carga negativa sobre el radio al cuadrado. ¿Bien? ¿Y qué vamos a tener? El cation siempre es el mismo, es litio, y es muy chiquitito para ser un cation, ¿sí? Y el anión, bueno, los cationes de por sí son chiquitos y el litio es particularmente chiquito. Y el anión tenemos flúor, cloro y bromo, donde el cloro es bastante más grande que el flúor y el bromo es bastante más grande que el cloro. ¿Bien? Entonces, y las cargas, el litio siempre tiene más uno y los halógenos siempre tienen menos uno. Entonces, la parte de arriba de este cociente se mantiene constante y esto es lo que cambia. Cuanto más grande la distancia entre las cargas, cuanto más grande los radios de los iones, más grande va a ser la distancia al cuadrado y entonces más chica va a ser la interacción coulombica o electrostática. ¿Bien? Entonces, el que tenga el radio más grande va a tener menos interacción y menor temperatura de fusión. El que tenga el radio más chiquito va a tener mayor interacción y mayor temperatura de fusión. Si no les digo que el radio del flúor es menor que el radio del cloro y este es menor que el radio del bromo, bueno, entonces la temperatura de ebullición del flúor tiene que ser mayor que la temperatura de ebullición del cloro y este tiene que ser mayor que la temperatura de ebullición del bromo. Y de nuevo, no es solo bromo, sino que es fluoruro de litio y bromuro de litio. Pero como es el mismo cation, lo voy a sacar de mi análisis. Y entonces, habiendo dicho eso, vamos a anotar los valores. Por supuesto, yo me los olvide. 552, 605 y 845. Muy bien. Compare las tendencias observadas en las temperaturas de fusión de los halógenos de hidrógeno y de litio, explique las diferencias observadas en la tendencia e indique finalmente en la tabla cuál es la unidad estructural en cada caso. Bueno, en los halógenos tenemos que un valor alto, un valor bajo y sube. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos más o menos, si quieren pensarlo así. Y en el caso de, esto corresponde a los, halogenuros de hidrógeno. Y ahora en rojo voy a poner a los halogenuros de litio. Tenemos un caso alto, los números por sí no tienen nada que ver, ¿no? Un caso alto, un caso más bajo y un caso más bajo. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se debe esta diferencia? Bueno, lo que podemos decir es que para la línea roja no es nada más ni nada menos que una función que tiene que decaer con 1 sobre r cuadrado, ¿sí? Y en el caso de la línea negra, en realidad se supone que es una función que aumenta con el radio, ¿sí? De la molécula, con la nube electrónica, con la polarizabilidad, pero tiene un outlier acá por el puente H, ¿sí? El HF es un outlier de esto y por eso cuando combinas las dos cosas te queda esta curva característica que hemos dibujado aquí en negro. ¿Bien? Más o menos esa es la explicación de las tendencias. Y, bueno, y el último es incorporar la unidad estructural. Ya dijimos para todos estos, nos falta ahora para el fluoruro de litio, y es flúor menos, litio más, flúor menos, litio más, y bromo menos, litio más. ¿Sí? Recuerden, la unidad estructural es en los sólidos iónicos, los iones, en los sólidos moleculares, las moléculas, y en los sólidos covalentes, los átomos de los elementos. Nada más. Eso es todo. Perfecto. Con eso concluimos este ejercicio y vamos a ir a buscar uno nuevo.
El ejercicio 6, que es el último de esta serie de ejercicios pensando en los tipos de sólidos, dice así: a partir de los datos que están en la tabla, indique justificando su respuesta qué tipo de sólido se corresponde con cada una de las siguientes especies. ¿Sí? Tenemos acá sólidos de identidad desconocida, especies, y las tenemos que asociar. ¿Bien? Bueno, yo rápido les puedo decir, viéndolos acá en esta serie, voy a decir lo siguiente. Voy a hacer una copia para operar sobre esto. Rápidamente, solamente ojo, vamos a decir, este de acá es molecular, este de acá es molecular, y le vamos a sumar el puente H, que le va a cambiar un poquito las propiedades. El molibdeno es un metal. De los metales sabemos que podemos esperar casi cualquier cosa, pero bueno, lo que tenemos que esperar es que sea consistentemente conductivo. Eh, este puede que sea o covalente o iónico, o covalente. Tiendo a pensar que es más iónico que covalente, y este de acá es covalente. Entonces sabemos que silicio y carbono forman cadenas de cosas covalentes. Bien, rápido, como hombre dice. Y entonces esperamos que estos de acá tengan bajo punto de fusión, bajo punto de ebullición, baja energía de cohesión, poca conductividad. El metal esperamos que tenga buena conductividad, moderada temperatura de fusión, moderada temperatura de ebullición, moderada lo que sea. Este es un sólido covalente, esperamos que tenga alta temperatura de fusión, alta temperatura de ebullición, baja conductividad. Y este, lo mismo, pero si es iónico, esperamos que tenga baja conductividad en el sólido y alta conductividad en el líquido, como punto característico de un compuesto iónico. Habiendo dicho todo eso, vamos a ver la tabla ahora. Sólido A. Conductividad del sólido, sí. Conductividad del líquido, sí. Bueno, listo. Esto es un metal. El único metal que tenemos es el molibdeno, así que voy a poner acá molibdeno. B. Ni siquiera vimos la temperatura. Temperatura de fusión y ebullición altísimas. Muy altas. B. Conductividad del sólido, no. Conductividad del sólido, del líquido, sí. Cuando lean esto, alerta. Tenemos un compuesto iónico. Nuestro único candidato a compuesto iónico era el óxido de aluminio, así que va a ser ese. Al 2 o 3 es B. Vamos ahora al C. Fíjense que ahora todos dicen conductividad. No, 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 no. Así que vamos a tener que regirnos por la temperatura de fusión para adivinar. Bien, tenemos menos 83, 1700 menos 219. Bueno, tenemos dos bajitos y una alta. El que es altísimo va a ser de un sólido covalente y los que son bajitos son de sólidos moleculares. Entonces, el único sólido covalente que nos queda entre cloruro de hidrógeno, flúor y dióxido de silicio es dióxido de silicio. Así que el D es CO2. Nos queda ver entre C y E cuál es flúor y cuál es fluoruro de hidrógeno. Sin ir a ver la tabla, pensemos. Este solamente tiene fuerzas de Van der Waals. Este tiene fuerzas de Van der Waals, de dipolo y dipolo, y tiene puente H. ¿Cuál creen que va a tener más interacciones intermoleculares? ¿Cuál creen que va a tener mayor temperatura de fusión o de ebullición? La respuesta es HF. El punto más bajo va a ser de flúor y el punto más alto de los dos que nos quedan va a ser de cloruro de hidrógeno. Vamos con eso en la cabeza. Menos 83 y menos 219. ¿Cuál es más alto? Menos 83. Entonces, probablemente este sea flúor y, perdón, este es flúor y este es fluoruro de hidrógeno. Temperatura de ebullición, 20 y menos 188. Se mantiene. Mucho más probable que este sea el HF. Entonces, HF es este, que es el C, y flúor 2 es este, que es el E. Y listo. Ahí tenemos entonces la identidad de nuestros 6 compuestos a priori desconocidos, razonados a partir de algunas de sus propiedades físicas. Ahora sí. Bueno, el ejercicio 7 dice así: define celda unidad, parámetros de celda, sistema cristalino y vértebra base. Y luego diga a qué sistema cristalino pertenece cada uno de los siguientes elementos o compuestos. Bien,
Acá nos estamos adentrando de lleno en lo que es el tema de estructura cristalina, estructura de la fase sólida, ¿sí? Bueno, empecemos por celda unidad. La definición de celda unidad es una región del espacio mínima, que mediante traslaciones regulares puede ocupar todo el espacio, ¿sí? Qué forma extraña de plantearlo, pero básicamente es, pensémoslo en 2D. En 2D es más fácil de pensar. Supongamos que tenemos el siguiente espacio. Bien, va a ser más fácil hacer líneas rectas. Ah, bueno, uno de estos. Bien, supongamos que tenemos este espacio total para verlo. Bueno, yo puedo elegir llenarlo con cuadraditos, por ejemplo, y entonces son todos cuadraditos iguales, y a este cuadradito lo copio de acá y lo pego al costadito, y luego al otro costadito, y así puedo llegar a llenar el espacio completamente. También podría tener, por ejemplo, en vez de estos cuadrados, unos rectangulitos. En vez de cuadrados puedo hacer rectangulitos, ¿sí? Y entonces si yo estos rectangulitos los copio y los pego, pim, 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 bueno, acá no los estoy haciendo también, pero los puedo poner uno al lado del otro, superponiendo solo los bordes, y voy a poder llenar todo esto. La condición es que, por ejemplo, el largo, bueno, acá en este caso me sale también, pero bueno, que el largo de mis cuadraditos sea un múltiplo o un divisor en realidad del largo del espacio total. ¿Bien? Y lo mismo para el ancho, que me quede entero y no me sobre ningún espacio. También puedo probar a hacerlo con triángulos en vez de cuadrados. ¿Bien? Puedo tener un triángulo así, luego otro triángulo así. Fíjense que los dos triangulitos me van a dar un rectángulo, así que es totalmente válido esto. Bueno, y ustedes dirán, ¿se vale todo entonces? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque primero que con círculos no me va a salir. ¿Sí? Si yo agarro un círculo, lo copio, lo pego, bajo ningún concepto no hay forma que yo logre hacer que con tres círculos llenar todo el espacio. Me van a quedar esta clase de huecos. Lo mismo pasa con los pentágonos. Está probado matemáticamente que no se pueden usar los pentágonos. Los hexágonos en teoría sí se pueden, en teoría. ¿Bien? Y así es. Bueno, esto que hemos explayado aquí rápidamente en el espacio bidimensional, en el espacio 2D, también aplica en el espacio 3D. ¿Bien? Y entonces, la forma más fácil de tener un volumen es, la más fácil, es usando cubitos. Entonces, un cubo, perdón. No soy un gran dibujante, no soy un gran cubista. Bien, más o menos así. Agarro un cubo, lo pongo uno al lado del otro y puedo tener el espacio. Ahora, eso es la unidad. Lo que sigue son parámetros de celda. Bueno, supongamos que arranco yo definiendo una celda cúbica, ¿sí? O algo que tenga más o menos esta forma, yo voy a poder distinguir aquí adentro tres cosas, ¿sí? Primero, este vector, después este vector, y después, verde, este vector, que es el mismo que este vector, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo agarro y hago un cubito que sea igual a este, pero
un poco más alto, lo que estoy haciendo es, bueno, estoy estirando este vector que me genera esa celda. ¿Bien? Y si en vez de hacer eso, por ejemplo, o sea, me la voy a jugar un poco, muevo esto un poco para acá, eh, no me va a salir, voy a tener que borrarlo, sí o sí. Estoy forzando a que la línea roja ahora sea así, ¿bien? La estoy moviendo también, solamente estoy moviendo la línea roja, si se fijan, la azul y la verde quedan iguales. Y bueno, lo que se preguntó en algún momento a alguien es, ¿cuáles son los parámetros que me van a definir esta celda, los mínimos que yo necesito para definir esta celda? Y la respuesta es, estos tres vectores, ¿sí? El largo de estos tres aristas, si quieren pensarlos así, que se llaman, bueno, no sé si exactamente este es el orden, pero A, B y C, ¿sí? C va a ser la verde, lo voy a poner acá. Una cosa es el largo de A, B y C, que tan grandes son cada una, y la otra es el ángulo, porque así como están A, B y C, también están alfa, beta, vamos a poner así, beta y gamma, ¿sí? Esos tres ángulos. Y con esos seis parámetros uno puede definir todas las variaciones posibles de una celda unidad que sean capaces de llenar el espacio completo, y a esas variaciones posibles morfológicas de A, B y C y los ángulos alfa, beta y gamma se las llama eh, familias cristalinas, no, sistemas cristalinos, ahí está, así como dice el concepto. ¿Bien? Entonces, parámetros de celda, los largos de las tres posibles aristas distintivas, A, B, C, y los ángulos que estas forman. Alfa, entre A y B, beta, entre B y C, y gamma, entre A y C. ¿Bien? Y ahora sí, sistema cristalino son tipos de familias, ¿sí? Básicamente podemos hacerlo así, son familias o grupos topológicos, es una palabra un poco extraña, ¿sí? Son familias de celdas que tienen las mismas de celdas, sí, celdas unidad, que comparten propiedades topológicas entre sí. ¿Cuáles son las posibles familias? Los posibles sistemas cristalinos. En 3D son 7. Y ahora vamos a ver cuáles son los vectores que dan lugar a esas eh, y cómo se dan. La más fácil es una celda cúbica en la que A es igual a B, es igual a C, y alfa es igual a beta y es igual a gamma, y todos dan 90 grados. ¿Bien? Entonces, nada, esa es la que realmente conocemos como un cubito. Realmente voy a tratar de dibujarla, pero no me tengo tanto fe. Bueno, más o menos sale un cubo. Realmente es un cubo horrible. Bien. Ahora, si a uno de esas la estiramos, como hicimos en el ejemplo acá arriba, estamos en el caso de A igual a B, distinto de C, pero manteniendo todos los ángulos rectos. ¿Bien? Y estaríamos ahí, en ese tipo de sistemas. Luego podríamos tener que
A es distinto de B y B es distinto de C, pero manteniendo todos los ángulos en 90. Bien, y eso sería 1. Luego podríamos tener, ¿cuál? Eh, ahí estamos poniendo los nombres, perdón. Y eso sería cúbico. Este sería, más o menos, los iguales, pero el otro alargado, más o menos. Este se llama tetragonal. Después, piensen en, por ejemplo, un lado largo, un lado normal, un lado cortito y un lado largo. Esa forma que se me ocurrió de dibujar este. Y este se llama ortorrómbico. ¿Bien? Fíjense que hasta acá lo único que hicimos fue mantenemos todos los ángulos de 90 y vamos batiendo las posibilidades de cambiar los lados. Tres iguales, dos iguales y uno distinto, tres distintos. Ahora vamos a seguir jugando, pero empezando a meter un poco de variaciones en los ángulos. ¿Sí? Supongamos que tenemos todos iguales, los lados, A igual a B igual a C, pero que tenemos los ángulos que no son todos iguales, ¿sí? Alfa igual a beta y distinto de gamma, supongamos. ¿Sí? Está este ejemplo, que es que partiendo del cúbito lo inclina un poco y pasamos a este tipo de sistema, que de hecho lo voy a copiar para no tener que hacerlo. Pasamos a este tipo de sistemas que entiendo se llama monoclínico. ¿Bien? Ahí por el nombre. Vamos a correr un poquito más. Monoclínico. Bien, y ahora si al monoclínico lo deformamos también en este ángulo y en este ángulo, entonces vamos a pasar a, eh, a todo distinto, ¿sí? Y esto piénsenlo en más o menos algo así. Bueno, y por el otro lado. Me está costando. Me está costando hacer el dibujo. Bueno, no, realmente no me está saliendo el dibujo de esto, pero piensen en que todos están distintos, ¿sí? Y son todos distintos de 90. No hay ningún ángulo que necesariamente sea 90 en este caso. Eh, y nos quedan un par de variedades. Uno es A igual a B igual a C, ¿sí? Los tres iguales, pero alfa igual a beta, distinto de gamma, la probabilidad igual a 90, y gamma distinto de 90. ¿Sí? No, miento. Los tres son iguales y son distintos de 90. Así es. La diferencia entre este y este es, acá los tres son iguales, y nos va a quedar, pensamos en un
a un cuadrado, si le deformamos el ángulo, bueno, en vez de un cuadrado nos va a quedar algo así. ¿Bien? Pero tratamos de mantener todos los largos iguales. Y ahora a esto le sumamos una capa hacia arriba, pero no quiero que sea 90, se lo modifico un poquito. Pero mantengo los, los lados. Esto con todos los lados iguales. Y esto con todos los lados distintos se llama triclínico. Ah, que no lo pusimos acá. Monoclínico es cuando solamente cambiamos un ángulo. Triclínico es cuando cambiamos todos los ángulos y todos los lados. Y este que cambiamos solamente los lados son iguales entre sí, los ángulos son iguales entre sí, pero son distintos de 90, se llama trigonal. Comparado con el tetragonal, que es los ángulos son iguales a 90 y de los lados hay uno que es distinto. Y el que está faltando, que es uno muy interesante, es el siguiente. Es dos lados son iguales y el tercero es distinto, y los ángulos son dos iguales a 90 y el tercero es igual a 120. ¿Bien? Y entonces, ¿cómo queda? Los que son iguales a 90 son los ángulos de la vertical con estos. Estos son 120. Acá me formo un rombito, si quieren, de 120. Y este es recto y este es recto. Estos son los de 90. Y este sería, si quieren, A y este B, son iguales. Y este C, que es distinto. Bueno, siempre la parte de proyectar hacia arriba me sale mal, pero se imaginan cómo queda. ¿Y por qué se llama hexagonal? Porque, ahí está. ¿Por qué se llaman hexagonal? Estos, estos mismos, le voy a poner una regla así, los puede partir uno al medio, y si los parte al medio, entendiendo que todos estos tienen el mismo largo, ahí puede empezar a formar estos hexágonos. ¿Bien? Y entonces arriba también le va a quedar a uno un hexágono. ¿Bien? Ahí está. Y ahí nos queda entonces el sistema hexagonal. Este es el último. Ahora, disculpen la demora con esto. Tenemos 7 sistemas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sistemas cristalinos, que no son nada más que formas de arreglar los vectores A, B y C, y los ángulos alfa, beta y gamma, diciendo son iguales entre sí, no son iguales, unos sí, unos no, los ángulos son iguales a 90, son distintos de 90, algunos sí y otros no, son iguales entre sí, distintos entre sí, uno especial de 120, bla, 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 que todos cumplen la propiedad de ser celdas primitivas, que uno los puede replicar infinitamente y ocupar todo el espacio, ¿bien? Sin dejar ningún huequito. Pero estos son solo figuras geométricas. Cuando uno a estas figuras geométricas les agrega puntos en el medio, que vendrían a ser los átomos en nuestro sistema, aparecen las que se llaman redes de Bravais. ¿Sí? Entonces, ahora viene la última definición, que es red de Bravais. Es un sistema eh, cristalino con puntos o centros geométricos, ¿bien? Eso es una red de Bravais. Y las redes de Bravais son las posibles formas de organizar eso, ¿sí? Que son idénticos al ser trasladados. ¿Bien? Entonces, el más sencillo de estas redes de Bravais es la que se conoce como la cúbica simple,
que es, si tenemos un cubito, supongan que ese es un cubito, y en el medio del cubo ponen un punto a un átomo, y lo copian y lo pegan, ¿sí? Insisto que no me quedó bonito a mí el dibujo, pero estoy malo dibujando. Y ahora os ponen los otros por adelante, si quieren, más o menos, como para darse una idea. Bien. Lo que se va a formar es que ese cubito, ese puntito, va a haber en todas las direcciones eh, el mismo cubo, ¿sí? El mismo puntito, y les va a quedar siempre igual. Las otras posibilidades de armar arreglos son con las distintas eh, sistemas cristalinos y distintas ubicaciones de los puntos que van a ser los átomos adentro de esos sistemas cristalinos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las hexagonales podría ser solo uno acá, un puntito ahí, ¿sí? O, y eso que te va a dar un punto ahí, un punto ahí, un punto ahí, un punto ahí, un punto ahí. Te va a dar una red que es más o menos cuadrada, o con dos, ahí sí, te va a empezar a dar un sistema hexagonal. ¿Bien? De todas formas, ustedes no se las tienen que estudiar, tienen que saber que lo que sí tienen que saber, supongo yo, es que son 14 en el espacio tridimensional. Eso sí lo tienen que saber y supongo que sí es importante para ustedes y para los pacientes. Ahora, volviendo a la consigna, tenemos que decir que capaz que esto es algo que sea más relevante, más puntual, más traído a la tierra para el parcial, tienen que decir a partir de cada uno de estos qué sistema cristalino pertenece cada una de estas estructuras. Y entonces lo que tenemos que ver nosotros para los sistemas cristalinos es cómo se comportan los lados entre sí y los ángulos entre sí. Todos los lados iguales, todos los ángulos iguales entre sí e iguales a 90, entonces este es un sistema cúbico. Y lo vamos a poner acá al lado. Todos los lados son iguales entre sí, buenísimo. Todos los ángulos son iguales entre sí, buenísimo. Pero son distintos de 90, entonces este es el que llamamos trigonal. O, sí, trigonal. Todos los ángulos son de 90 y son iguales entre sí, pero A, B y C son distintos. Bueno, entonces este es el que llamamos tetragonal. No, este es el que llamamos ortorrómbico, perdón. Dos lados son iguales y uno es distinto, y todos los ángulos son iguales, a este sí le llamamos tetragonal. Dos ángulos son iguales, uno distinto, dos ángulos son iguales a 90 y uno es 120, este es hexagonal. Los tres lados son distintos, los tres ángulos son iguales entre sí e iguales a 90, de nuevo ortorrómbico. Tres lados distintos entre sí, dos ángulos iguales entre sí e iguales a 90 y uno distinto, creo que esto es lo que llamamos monoclínico. Muy bien. Entonces, con eso hemos cumplido esa tarea. Vamos a buscar otro ejercicio, también referido al área de sólidos.
Eh, no sé si hacer esto, pero otro que por ahí es un poco más interesante. Bastante tiempo. Bueno, hagamos el 9 y si queda tiempo volvemos al 8. Bueno, bueno, vamos a hacer el 8. Vamos a hacer el 8. Está bien. Se lo copio, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a hacer. Dice así. Calcule el número de puntos de red, que llama Z, por celda unidad, e indique si la celda es primitiva o no para las siguientes estructuras. Y nos da una estructura cúbica simple, una estructura cúbica centrada en el cuerpo y una estructura cúbica centrada en las caras. Y nos dice, para todas ellas, demuestre que la fracción del espacio ocupado por las esferas, átomos o iones, en cada una de las tres celdas, es 0,74, 0,68 y 0,52. Y luego, en base al punto B1, responda cuál es la característica de las estructuras de empaquetamiento compacto. Bueno, vamos a aprovecharla para introducir muchas cosas de las cuales no hemos hablado. Partiendo de lo que habíamos llamado una estructura cristalina, ¿sí? Una red cristalina cúbica, que es que todos los lados son iguales y todos los ángulos son iguales entre sí e iguales a 90. Si tan solo pudiera aprender a dibujar cubos, qué fácil que sería mi vida. ¿Sí? Hay distintas formas que van a dar lugar a distintas redes de Bravais de poner cosas adentro de esos cubos. ¿Sí? Una forma, vamos a buscar vamos a dibujar un cubo de verdad y lo vamos a replicar, porque lo vamos a usar mucho. Bien, es uno, está, y ahora simplemente, no lo vamos a poner tan cerca, lo vamos a poner un poco más espacio. Ahí está. Vamos a suponer que este es un cubo perfecto y vamos a hacer tres de estos. Bien. Hay tres formas de colocar estos puntos de red o centros geométricos, ¿sí? Que van a dar lugar a tres redes de Bravais distintas, a partir del mismo sistema cristalino. Uno es ponerlo en el medio del cubo, ¿sí? Una esferita en el medio del cubo. Otra es, eh, la otra es colocar pedacitos, bueno, los voy a poner en realidad a las átomos, uno en cada vértice, ¿bien? Y ahora les quiero demostrar por qué hacer esto es exactamente lo mismo que hacer esto, y permítanme mover, bueno, en este caso voy a mover el cubo, ok. Bueno, ¿saben qué voy a hacer? Voy a mover el cubo este, azul, alrededor, bien, partiendo de acá, y yo agarro y muevo el cubo hacia ahí y luego hacia ahí, bien, más o menos, me va a quedar ahí esa pelotita en el vértice. Si lo muevo hacia aquí, me va a quedar en este otro vértice. Si lo muevo hacia aquí, me va a quedar en el otro vértice,
así en el otro vértice, así, y lo puedo ir pasando por todos los vértices, y ustedes van a poder ver cómo yo puedo reconstruir o acomodar un sistema de cubos. Se lo está poniendo complejo, pero se ve que más o menos funcionó el cubo original porque está quedando bastante bien. Y ya está. No hay más vueltas que darle. Ahí están todos los cubos posibles. Voy a seguir dejando mi cubo de referencia ahí. Bien. Ahora, fíjense que acá no tengo un cubo, tengo 8 cubos. Y fíjense que si yo tuviera mi moleculita acá en el medio de este cubo, sería ¿cuál cubo? De un cubo que estaría en el medio, formado por partes de los distintos cubos. ¿Sí? Ahora piensen en este, que lo vamos a replicar varias veces. Se nos van a llenar por todos los lados. A ver cómo nos queda haciendo este, más o menos, y un poco de acá arriba, y un poco de acá abajo. Bien. Esto es lo mismo que tener un cubo. Voy a ver si le puedo cambiar el color a este cubo. Y poner a un cubo ahí en el medio. Y ahora replicarlo y así. ¿Bien? Y si no, después intenten hacerlo ustedes en su casa. Pero créanme que es exactamente lo mismo poner a un atomito en el centro de un cubo que poner uno en cada uno de los vértices del cubo. Y lo otro que tienen que notar es que si están en el vértice del cubo, no está el átomo dentro del cubo completo, sino que solamente está un octavo, ¿sí?, de ese átomo. ¿Por qué un octavo? Bueno, piensen en el circulito y piensen, está partido así por esta arista, está partido así por esta arista. Bueno, ahí tengo cuartos. Y ahora está partido asá también por esa arista. Entonces los pedazos que me sobreviven son todos octavitos de átomos. ¿Bien? Y entonces acá tengo un átomo en el medio y acá tengo 8 octavitos, lo que me da un átomo también en el medio. Estos son equivalentes. Y después tengo otras formas de organizarlas, que estas dos se llaman cúbica simple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son fáciles. Solo por eso. Y después tengo otras que se llaman cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en las caras, que son las que aparecen acá, 2 y 3. Cúbica centrada en el cuerpo es vamos a hacerlo rojo, un atomito en el medio y uno en cada vértice. Y cúbica centrada en las caras es un atomito en cada vértice y acá en la cara, en el medio de este cuadrado, otro, en el medio de este cuadrado, otro, otro ahí abajo, uno allá atrás y otro acá adelante, que me es difícil de dibujar. ¿Sí? Lo voy a poner acá, más o menos. ¿Y qué pasa? Fíjense, los que están en el medio están enteros. Y los que están en los vértices son octavitos. Y los que están en el medio de una cara son medios átomos. ¿Sí? Y entonces ahora lo que vamos a anotar es el número de puntos de red totales por cada celda unida. Acá hay uno. Es uno que está en el centro. Fácil. Acá hay 1, 2, 3. Me faltó uno acá, miren. Todo este tiempo sin dibujar este. 1, 2, 3, 4, 5. Me faltó dibujar ese ahí también. 6, 7, 8. Ahí. 8 por un octavo de punto de red me da 1 también. En este de acá tenemos 1 en el medio más
3, 4, me faltó este de acá, más 8 por un octavo también, igual a 2. Y acá en este tenemos 8 por un octavo de los naranjas. Estoy viendo que me faltó dibujar este. Siempre me faltan pintar algunos. ¿Sí? Nunca soy tan exhaustivo. 8 por un octavo, que son los naranjas, más, ¿cuántas caras tiene un cubo? 6. 6 por un medio. Y esto me da z igual a 4. ¿Bien? Sí, ahí está. Bien. Y luego nos dice, demuestre. Bueno, para, entonces calculamos el z, ahí lo calculamos. Z1, estos dos que son geométricamente equivalentes, z igual a 2 y z igual a 4. Estas ya no son geométricamente equivalentes, son cosas distintas. Bien. Y se llaman así, cúbica centrada en el cuerpo, perdón, cúbica simple, discúlpenme, cúbica centrada en el cuerpo, que es una simple a la que le agregan un átomo en el medio, y cúbica centrada en las caras, que es una simple, que representaría una naranja, a la que se le agregan átomos en la mitad de cada una de las caras del cubo. ¿Bien? Y luego dice, demuestre que la fracción del espacio ocupado por las esferas en cada una de las tres celdas cúbicas es, y nos dan esas porciones de aire. ¿Cómo es que se hace para demostrar eso? Bueno, lo que tendríamos que hacer sería, vamos a ver si me sale, partiendo de la cúbica simple, ¿sí? Que va a ser el caso más sencillo, a ver si todavía tengo un control B un cubo. Sí, buenísimo. Voy a hacer más grande. Partiendo de la cúbica simple, yo voy a decir, bueno, supongamos que tengo esferas del máximo tamaño posible, ¿sí? Que parten desde acá hasta acá. Esta es una distancia R. Bueno, la esfera más grande que voy a tener yo va a ir desde acá hasta R sobre 2. ¿Sí? Y va a tener radio hasta R sobre 2 en esta dirección, hasta R sobre 2 en esta dirección, hasta R sobre 2 en esta dirección, y bueno, y va a ser esa esfera, ¿sí? Que claramente lo sé dibujar también esferas, también, así como sé dibujar cubos. Y ahora, de acá también voy a tener la misma esfera, o la esfera de radio R sobre 2, ¿sí? Y de acá también, una esfera de radio R sobre 2, ¿sí? Que se cayó de esfera, y lo mismo con las partes de arriba, ¿bien? Y entonces, si voy a tener solamente una esfera en total en el medio, y esa esfera va a tener de radio la mitad del tamaño de la red de Bravais, el volumen de la esfera sobre el volumen del cubo va a ser igual a volumen de una esfera de radio R sobre volumen del cubo de radio R. El volumen de una esfera de radio R, no me la sé la fórmula, pero déjame que busco. Volumen tiene que ver algo con un 4 tercios y no sé qué cosa. 4 tercios pi por radio al cubo, ahí está. Y ¿saben qué? El volumen del cubo lo vamos a poner en azul para hacernos los didácticos. El volumen de la esfera es 4 tercios pi radio al cubo. Y el volumen del cubo es, perdón, solo que el radio de la esfera es R sobre 2. ¿Sí? Y para el cubo es R, el largo L directamente. Entonces va a ser acá R sobre 2, el cubo. Y en azul vamos a tener directamente R al cubo.
Y entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Matemáticamente, simplemente digamos, 4 tercios por pi por r al cubo sobre 2 al cubo. Es igual a 4pi sobre 3 por 2 al cubo es 8. 3 por 8, 24. Por r al cubo. Y todo esto sobre el r al cubo azul. Y entonces se nos cancela r al cubo con r al cubo. Y entonces la fracción de volumen va a ser 4pi sobre 24, que son todas divisibles por 4, 4 y 24, así que directamente lo cancelamos y nos queda 6, pi sobre 6. Entonces, volumen de la esfera sobre volumen del cubo igual a pi sobre 6. Y eso, no sé, en la calculadora veremos cuánto da. 3,14 dividido 6 es 0,5 más 0,14 dividido 6. 0,52. Que creo que es lo que nos da acá. Cúbica simple, 0,52. Exactamente eso. Bueno, buenísimo. Esto que hicimos acá, hay que replicarlo al ejercicio. ¿Cómo estamos de tiempo? Hay que replicarlo con las otras dos celdas, ¿sí? Y ver que, cómo se ocupan. Podemos pensar ahora con la BCC. ¿Con la BCC? Sí, con la, bueno, sí, vamos a hacer con la BCC. Vamos entonces a, otra vez, si uniendo el cubo, perfecto. En la BCC, en la cúbica centrada en el cuerpo, tenemos a estos puntos de acá, son 8, ¿sí? Eso lo sabemos, y tenemos al punto naranja, que está en el medio del cubo, ¿bien? Y la pregunta que nos queda es, ¿cuál es la distancia máxima, cuál es el radio máximo de estas esferas? Bueno, nosotros sabemos que esta esfera, si el largo de la caja es L, en vez de darle voy a poner L, si el largo de la caja es L, estas esferas se van a tratar cuando el radio sea R sobre L sobre 2, ¿sí? Que es lo que habíamos hecho en la cúbica simple. La distancia entre la roja y la naranja, ¿cómo se calcula? Como L sobre 2 más L sobre 2 más L sobre 2, ¿sí? Pensando en el vector, ¿sí? El vector naranja, la posición naranja es L sobre 2, L sobre 2, L sobre 2, pensando en términos de matemática, de física, y entonces la distancia entre la bolita roja que está en el 000 y la naranja que está en L sobre 2, L sobre 2, L sobre 2, es nada más ni nada menos que la raíz cúbica, perdón, la raíz cúbica, sí, que la raíz cúbica de L sobre 2, eh, ¿está bien así? Pues yo quería eso es cuadrado. Ya. No, no es cúbica, es el cuadrado nomás. Estoy confundido, a ver. Espérame que me acuerde un poco de física del espacio. Eh, bueno, vamos a calcularla como que es entre y ese de ahí es la raíz cuadrada de L sobre 2 más L sobre 2, ambos al cuadrado, y luego la raíz cuadrada entre ese y el otro. Así que creo que está bien, es raíz cuadrada de todo.
Sí, la distancia esta de acá es raíz de 3 por L. Y entonces, si hacemos el mismo cálculo, pensando en que el radio máximo va a ser raíz de 3 por L sobre 2, y hacemos de nuevo este cálculo de volumen de la esfera versus volumen del cubo, nos va a quedar volumen de la esfera igual a 4 tercios pi por raíz de 3 por L sobre 2, todo esto al cubo, sobre volumen del cubo, que es igual a radio al cubo directamente, o L al cubo, eh, nos va a quedar lo siguiente. Esta la tenemos que distribuir al cubo nada más. Vamos a explicitarlo acá. Y todo esto es lo que está elevado al cubo. Y nos va a quedar 4 tercios pi raíz de 3 al cubo, L al cubo, sobre 2 al cubo, sobre L al cubo. Se nos cancelan L al cubo, L al cubo, y es cuestión de poner en la calculadora este número, que nos debería dar un número parecido a 0,72, calculo. Entonces, volumen de la esfera sobre volumen del cubo igual a 4 tercios, raíz cúbica de 3 al cubo, sobre 8, y eso da 0,866. 0,87, que calculo que más o menos por ahí está el factor que nos dan acá. 0,74. Debo haber pifiado mal en la matemática en algún lado. Si la distancia máxima es esa, eh, raíz cuadrada de 3 al cubo, 4 tercios pi, bien distribuido esto. Mm, Bueno, capaz que no es mal, entonces capaz que no está bien esta distancia. Es cuestión de sacar bien cuánto mide esta distancia, y ahí nos va a dar un valor, y luego sacar la distancia, hacer el mismo tratamiento para las entradas de las caras, y nos va a dar otro valor. Y el corolario final, que nos dice, en base al punto B1, que en donde nos dice que la fracción ocupada va a ser de 0,74, responde cuál es la característica de las estructuras de empaquetamiento compacto, que es que se ocupa el mínimo volumen posible, y por eso es que se llaman compactas. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo por hoy, así que vamos a cortar por acá, pero espero que les haya servido. Para mí ha sido un gusto y nos vemos en otro caso.